Hoy nos toca cerrar esta enseñanza y lo vamos a hacer entonces abriendo el Evangelio. Damos la bienvenida a todos los que están por primera vez aquí. Sean muy fortalecidos desde la buena noticia que tenemos para darte, que es la que nos viene del Señor. Y si ya podemos, también damos la bienvenida a toda la gente que está desde sus hogares en este stream. Estamos por leer Mateo capítulo 7. Te invito también en tu casa a buscarlo. Mateo 7 del 24 hasta el 27. Como para hacerlo formal y darle final a todo el relato del Sermón del Monte, voy a leer incluso hasta el 29. Pero las palabras del Señor es 24 al 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras, quiero que alguien repita detrás de mí, me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras, diga conmigo, me oye estas palabras y no las hace, les compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Termino formalmente en el 28 y 29 y cuando terminó Yeshua estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. ¿De qué se admiraban? Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Yo quiero hablarte de lo que he llamado la trampa del verano, porque justamente vamos a ver una arquitectura interesante que es este ultimátum final. Ya vimos los otros ultimátum, pero este ultimátum final y es el tema de la obediencia, de acuerdo a los que en el primer siglo escucharon a Yeshua y también de acuerdo a lo que desde el primer siglo hasta ahora nos viene ocurriendo. Necesitamos mirar el escenario de Galilea, el escenario galileo donde se está desarrollando esto. Siempre vuelvo a empezar desde ese mismo punto. La metáfora que va a usar Yeshua sobre construcción tiene que ver con una cultura, con un tiempo, con una época. Y nosotros, lectores occidentales, 20 siglos después, hemos sido llevados a entender esto de una manera equivocada, porque nos han sacado de su cultura, nos descontextualizaron de todo lo que para este judío llamado Yeshua, los judíos que lo están escuchando, y la gente del primer siglo entendía. Así que me gustaría que Mateo 7, 24, 27 también tuviera una lupa de parte tuya, que la investiguemos no como una simple alegoría que debe ser interpretada para tener una ética mejor, o que permite una firmeza de carácter, como generalmente se ha interpretado, sino que necesitamos situarnos en esa época, sentir que escuchamos de los labios de Yeshua todo este contenido, porque en el primer siglo y allí en Galilea, construir sobre la roca y construir sobre la arena no era lo mismo que de repente vos y yo, con mente occidental y de un mundo posmoderno, hemos entendido. Como siempre te pido, a que ya que vamos a cerrar todo este ciclo de aprendizaje, y cerramos aquí también con el maestro la enseñanza del monte, no lo veamos como un momento de bendición cúltica, litúrgica, donde él quiere darle buenas palabras. Esto es un ultimátum, es decir, es una advertencia severa, que especialmente se aplica para los últimos días, es decir, que esto se aplica muy particularmente para nosotros aquí y ahora, siempre y cuando nosotros decidamos despojarnos de todos los paradigmas extraños a cómo hemos leído el Evangelio hasta aquí. Por eso quiero, como siempre, contextualizarte, introduciéndote en lo que vamos a mirar en esta enseñanza, porque esta enseñanza me va a permitir pasar a la mesa junto con Juan Carlos y Esther en esta renovación también de 50 años de casado. Miramos, observamos, escuchamos con el corazón, no vemos, miramos, es decir, con el espíritu captamos el mensaje de esta enseñanza. Le hemos escuchado 1000 veces, ¿cierto? Es casi una lección de esas de la infancia sobre la importancia de tener un carácter firme. Construir sobre roca es bueno, sobre arena es malo. Parece sencillo. Pero, ¿y si esa nunca fue la idea principal? Pues resulta que cuando estas palabras se dijeron por primera vez allá en la Galilea del siglo I, no eran un simple consejito moral. No, eran una advertencia urgente, una cuestión de vida o muerte, arraigada en la realidad misma de la tierra donde se pronunciaron. De acuerdo, vamos a meternos de lleno en esto. Para captar la urgencia de esta historia,
tenemos que entender cómo era el terreno de Judea y Galilea. El paisaje, literalmente, contiene la clave de todo el mensaje. Para entender la trampa, primero tenemos que hablar del wadi. Imagínense un lecho de río, un arroyo que pasa la mayor parte del año seco. Durante el largo y caluroso verano, parece el lugar perfecto para construir. Es plano, es fácil, no hay que hacer el esfuerzo de excavar. Pero esta aparente facilidad es en realidad una trampa mortal. Y aquí está el punto crucial. Al constructor que llaman necio, no es que le falten luces. No es un tema de inteligencia. Es lo que podríamos llamar un constructor de verano. Su error es la miopía. Construye basándose en la calma que ve en el momento, en la comodidad del presente, ignorando una verdad tan inevitable como implacable. El invierno, la tormenta, siempre, siempre llega. El contraste entre los dos es total. Por un lado está la gratificación instantánea, la decisión de construir rápido sobre la arena, enfocándose solo en lo que se ve por fuera. Por el otro está el trabajo duro y oculto de excavar, de sudar, hasta encontrar la roca madre, la tzur, para construir un cimiento que nadie ve, pero que es lo único que realmente importa cuando todo amenaza con derrumbarse. Ahora, esto se pone todavía más profundo. La parábola no es solo sobre geografía, es sobre una mentalidad. Y la frase clave aquí es, cualquiera que oye estas palabras y las hace. En nuestro pensamiento moderno, podemos separar perfectamente el oír del hacer. Pero en la mentalidad hebrea de esa época, eso era imposible. El verbo shema, oír, no se refiere solo a la acción del oído. Significa escuchar, entender y fundamentalmente, obedecer. Si no hay acción, la palabra no fue realmente escuchada. Es que aquí vemos el choque de dos mundos. Para el pensamiento griego, uno puede ser un experto teórico sin jamás poner nada en práctica. Para el pensamiento hebreo, eso es un sinsentido. La fe no es lo que uno sabe en la cabeza, sino lo que hace con el cuerpo. La teología que no se convierte en biografía, en vida real, es como una casa sin cimientos. Lo más fascinante es que esta metáfora de la construcción no era única. Era bastante común en el pensamiento judío de la época. Pero la versión de Yeshua contenía una afirmación radical, algo sin precedentes. Fíjense en esto, aquí tenemos una parábola casi idéntica de un rabino de la época, Elisha ben Abuya. Él también habla de construir, de cimientos de piedra, de tormentas. La imagen era familiar y muy poderosa para la audiencia original. Pero aquí está el giro, y es fundamental para entender el impacto de sus palabras. La parábola rabínica es clara. El cimiento es el estudio de la Torá y la práctica de buenas obras. Es un sistema comprensible, establecido. Pero Yeshua hace algo completamente distinto, algo audaz. No dice que el cimiento sea la Torá, en general, sino la obediencia a estas palabras mías. En un solo movimiento, se posiciona a sí mismo y su enseñanza específica como la única fuente de estabilidad, el fundamento último. Y para rematar, la palabra que usa para roca es sur. Esto no es solo una piedra dura. En toda la escritura hebrea, sur, la roca, es un nombre para Dios, la roca de Israel. La invitación no es solo a construir sobre algo sólido, sino a anclarse en la misma realidad divina. Así que el punto crucial es este. La parábola nos llama a una vida donde lo que creemos se demuestra no en palabras, sino en la arquitectura secreta de nuestras acciones diarias. Una obediencia que nadie ve, pero que es el único cimiento que puede soportar la tormenta. Al final, la advertencia resuena a través de los siglos con una fuerza que no ha cambiado, porque la crisis, la tormenta, es inevitable, llegará para todos, sin excepción. La única pregunta que queda, la que define la supervivencia del desastre, es la que esta parábola nos lanza directamente. ¿Sobre qué hemos construido realmente nuestra vida? Bien. La última imagen tiene una pregunta muy interesante. Sin embargo, con esto que no es una bonita bendición, palabras alegóricas porque se acabó el sermón, sino que es un ultimátum para que entendamos la urgencia de esta analogía o parábola, por decirlo así. Tenemos que primero mirar lo que ahí quedó bien explicado, la topografía de la tierra de Israel. Porque en aquella región, especialmente la región de Galilea,
terreno estaba marcado por eso llamado wadi, en plural es wadim. Los wadim se traduce como los arroyos secos. Nosotros los de Mendoza podemos saber de qué se trata, pues si ha caminado entre los cerros, usted ha notado esa especie de playones o espacios amplios, que es todo seco, es arena, compactado, que justamente es la marca que deja las aguas cuando al llover, como ayer, descienden entre los cerros. Bueno, a eso en hebreo le llamaban los wadis o wadim. Y en verano especialmente, estos lechos aparecían ahí como caminos de arena suave, muy nivelados, por cierto, y atrayentes para hacer construcciones, para construir rápidamente, como también ustedes lo veían. Sin embargo, hay algo que define el clima de Israel, que es el tema de la temporada de lluvias. Usted sabe que existe la temporada de lluvias tempranas y lluvias tardías. Y eso, especialmente en invierno, por ejemplo, este mes, Shevat, allá en Israel es invierno, se caracteriza por tormentas repentinas. Cuando Shevat se está yendo, Adar aparecen tormentas repentinas que hacen que en las montañas las aguas se conviertan en inundaciones rápidas. En hebreo se llama Shetep Mayin, que significa torrentes de agua inundante. Bajan por los wadis y la fuerza que tiene es realmente devastadora, así que todo lo que tenga ante su paso lo arrasa sin piedad, por usar una comparación. Ahora, ¿quién es el hombre necio? ¿Necesariamente es un estúpido? No. En los términos que está hablando Yeshua, necio no se aplica a una persona sin inteligencia o sin capacidades intelectuales. Ese término se aplicaba especialmente a lo que se conocía como los constructores de verano. Era gente que construía en ese presente, en el verano, cuando había calma, cuando era fácil construir en el wadi, ignorando o pretendiendo ignorar la realidad cíclica de los tiempos, que es el invierno. Ese es el hombre necio. Un ser humano que ignora la necesidad de estar pensando en que tarde o temprano en la vida hay tormentas. Por otro lado, tenemos al hombre prudente. El griego que se ha traducido allí como prudente es prosnimos, en hebreo es nabón, y es el entendido emocionalmente. Es el que desde sus emociones tiene una inteligencia emocional, valga la redundancia, que le permite calcular el ciclo de la vida. Es decir, no solamente ve el aquí y el ahora y el placer del aquí y el ahora, sino desde el aquí y ahora y lo placentero que puede dar ese momento, lo que se puede avecinar en cuanto a tiempos difíciles. A ese entendido se lo conoce como alguien que sabe de la estructura de la obediencia, porque cuando construye, según la alegoría, los cimientos los hace buscando la roca madre. ¿Qué era la roca madre? En hebreo se dice sur, TZ, la letra sadik de este mes, TZ-UR, si la quiere escribir, sur. Sur era la roca más profunda que había que encontrar para que desde ella y con ella se hicieran los cimientos de una casa. A ese se lo llama hombre prudente. Ahora, necesito que repasemos también la clave filológica, porque en momentos más ya vamos a hacer el traspaso. Y esto es muy importante, porque el núcleo de esta palabra es lo que yo les hice repetir. La estructura del pensamiento de Yeshua se sujeta a algo que los judíos entendían desde el monte Sinaí. Cualquiera que oye estas palabras y las hace, diga detrás de mí, oye y las hace. ¿Cuál es el pensamiento de la gente que no era hebrea en ese tiempo, el pensamiento griego? Bueno, oír era diferente a hacer. El pensamiento griego, oír, ayudaba a aprender, y el hacer era el practicar algo, pero sin necesidad de estar unido con lo que se aprendía. Eran dos etapas perfectamente separadas. Lo explico porque así nosotros comprendemos la forma de aprender. Nosotros, por nuestras academias, el sistema académico sigue lo griego. Separa el oír, el aprender, del hacer. ¿Me explico? O sea que uno puede tener conocimiento sin necesidad de llevarlo a la práctica. En el pensamiento hebreo es totalmente lo contrario. Es imposible en realidad. Porque el verbo shema, que se traduce como oír, escuchar, sí o sí implica obedecer, hacer en obediencia. O sea, si no se ha obedecido es porque esa persona nunca escuchó. ¿Me explico? No está la posibilidad de separarlo. Y Yeshua lo dice. Porque Yeshua les recuerda a ellos lo que los ancestros dijeron allí en el Sinaí. Si alguno no recuerda, Éxodo 24, 6 y 7 tiene estas palabras. Naase ve nishma. ¿Me lo pueden traducir?
El versículo dice, todo lo que el Eterno ha dicho, nace benishma, como usted dijo, haremos y escucharemos. Y entonces, lo que Yeshua está diciendo es que en esa generación, como las generaciones que los habían precedido, había faltado sabiduría. Por eso estaban siendo oprimidos por el Imperio Romano y estaban sintiendo que eso ya era estar exiliado de su propósito. Porque la vida no es acumulación de conocimiento. La vida bella que te ofrece Dios no es la acumulación de la gnosis. Gnosis es el griego de conocimiento intelectual. La vida para Dios tiene que ver con la halajá. Se traduce como el caminar. La vida de un verdadero hijo de Dios se construye en el caminar de ese hijo, no en cuanto aprende de teología o de Biblia o de dogmas. La casa sobre la roca no es una vida de doctrinas aprendidas, sino que es una biografía encendida. Tu vida apasionadamente obediente. Pero antes de continuar necesitamos hacer el traspaso, ya llegó la hora, exactamente en este momento, así que lo vamos a hacer para traer nuestra ofrenda, para empezar también a ir a este momento de renuevo, de celebración de los 50 años, pero quiero justamente explicar este contexto para que podamos ver cómo esto se aplica a nuestra modernidad actual. Los invito a que nos pongamos de pie, se va a hacer el traspaso. Bien, hay algo que en el video lo voy a dejar pasar simplemente, pero no, porque me pareció fascinante, por eso lo coloqué, notar que esta analogía que utiliza nuestro dueño y maestro Yeshua hizo tal mella en aquel tiempo, estamos hablando del año 27, 27 de nuestra era común o después de Cristo, mejor decir nuestra era común porque no sabemos que está mal esa expresión. Bueno, lo cierto es que esto quedó tan marcado que en la literatura rabínica se repetía en las escuelas de aquel entonces, y ahí justamente se atribuye o se menciona a un documento en donde está registrado. El documento se llama Avot de Rabí Natán, y allí Rabí Natán habla acerca de lo que un tal Elisha ben Abuyá, un famoso maestro terminando el siglo I, empezando el siglo II, escribía o enseñaba. Esto es lo que decía el tal Elisha ben Abuyá. ¿A quién se parece el hombre que tiene buenas obras y que ha estudiado mucho la Torá? Es comparable a un varón que al construir pone piedras primero como cimiento y luego se ocupa de poner los ladrillos encima. Ese varón sabe que aunque vengan muchas aguas y se acumulen a su lado, no la moverán de su lugar. Pero, ¿a quién se parece aquel que no tiene buenas obras, aunque haya estudiado mucho la Torá? A un hombre que pone ladrillos primero y luego piedras encima. Incluso si un poco de agua se acumula, esa agua la derriba inmediatamente. Es asombrosa la similitud. Algo nos damos cuenta que lo que dijo nuestro maestro quedó marcado, no solamente en las multitudes que lo escuchaban, sino en varios de aquellos que eran, entre comillas, sus enemigos, pues no comprendían su misión, y hablo de los fariseos. Aquí tenemos la usanza de aquel entonces de la construcción, la tormenta, el colapso final. Y aquí hay una diferencia que sí quiero remarcar con respecto a lo que de repente este tal Elisha enseñaba y nuestro maestro dice. ¿Cuál es la diferencia? No sé si lo lograron anotar cuando el video transcurría. Y es que Elisha dice que el rabinismo de aquel entonces se centraba en el tema de los méritos o de las obras que surgían, como por ejemplo estudiar la Torá y después también a la misma vez obviamente hacer las obras de la Torá. Para ellos se alcanzaba justicia por medio de obras, es decir, que a través de las obras, según ellos, el hombre podía alcanzar justicia y al ser llamado justo, sadik, ser agraciado por Dios, es decir, ser llevado por Dios a un nivel de interioridad. Para decirlo en pocas palabras, es como que la salvación para ellos se lograba desde las obras. Sin embargo, y esto es lo que quiero remarcar, cuando vemos a Yeshua centra la estabilidad de la obediencia no en estudiar la Torá y en hacer cosas, sino dice, si alguno oye estas palabras mías y las hace, o sea, la obediencia está en sus palabras. Y si usted no entiende lo que quiero remarcar en esta diferencia, es que él mismo se está situando, él a sí mismo se sitúa como la Torá viviente, como el verbo de Dios encarnado en un hombre. Y de esa forma él está diciendo, yo soy la roca sobre la cual sí o sí se debe edificar.
No hay otra manera correcta de edificar una vida de propósito. Como conclusión, el video nos llevaba a entender que la roca, palabra sur en hebreo, es un título divino, es uno de los nombres de Yud-Heh-Vah-Heh, de Yahvé. No se dice en muchos lugares, Yahvé es mi roca, la palabra allí es sur. Y sabemos que la roca de Israel siempre se le aplicaba al nombre de Yahvé. Por ende, cuando el maestro está llamando a sus discípulos a fundar su vida sobre la práctica de sus enseñanzas, remarco esto por causa de todo este movimiento que está ocurriendo en las naciones, donde justamente el Espíritu Santo está sacando a la gente de los planos dogmáticos a investigar la Escritura desde sus raíces mismas, pero la gente, por causa de las redes sociales, está siendo a veces atrapada por maestros rabínicos, que son respetables y hasta notables en su enseñanza, pero tienen un problema. Creen que estudiando mucho la Torá y llevando eso a la práctica, la persona puede alcanzar una gracia de Dios. En cambio aquí, Yeshua dice, desde mis enseñanzas y construyendo tu vida conmigo, puedes fundar una vida desde la gracia divina. No necesitas alcanzar la gracia ya te ha alcanzado. Por ende, cuando cerramos este discurso, no estamos ante la propuesta de un sistema ético, un sistema de moralidad. No, aquí hay una invitación a seguirlo como nuestra cotidiana realidad. Su vida divina debe ser inamovible en nuestra vida. Tenemos que reflejar su divinidad. Para nosotros, como para esos creyentes del primer siglo, el mensaje es bien claro. Las tormentas son inevitables. Diga, las tormentas son inevitables. Es decir, la crisis tarde o temprano llegará. La única diferencia entre el colapso y la supervivencia no es la teología que hayas acumulado por información, sino cómo tu vida se ha elevado en un carácter mesiánico. Porque la obediencia radical es que las enseñanzas de Yeshua sean las que nosotros llevemos a la práctica, a nuestro diario vivir. ¿Y por qué he estado hablando de esto? Que si ustedes quieren lo pueden después buscar en mi blog para repasarlo, se llama La Trampa del Verano, está puesto allí el mensaje. Porque al cerrar necesitamos ver que el diseño familia está ya ante la tormenta perfecta anunciada por los profetas siglos ya, muchos. Y nos toca a nosotros ver cómo en estos tiempos de modernidad líquida construimos nuestra casa y desde ahí damos nuestro mensaje. Los tiempos que vivimos, ya lo hemos dicho, son muy extraños. En los tiempos que estamos atravesando, la velocidad ha reemplazado a lo que es dirección o conexión correcta. La velocidad digital, la tiranía de las redes sociales, la tiranía de la visibilidad digital, como la llamo yo, lleva a que muchas familias estén pasando en una lucha silenciosa donde justamente los padres están agotados de ser padres, de ejercer su paternidad, y lo que está llevando a que el diseño familia sea desvalorizado. Yo creo que se ha desmoronado en una gran cantidad, todavía no ha llegado hasta el final porque el diseño familia no lo inventó hombre, sino Dios. Sin embargo, está pasando una crisis muy seria, pues las generaciones que vienen están navegando ya en un mar de incertidumbre y no saben qué es realmente lo correcto y bueno a la hora de hablar de pareja, matrimonio y familia. Aquí en Mateo 7, 24 al 27, lo que Yeshua nos entregó es un ultimátum profético. ¿Por qué? Porque habla de dos cimientos que hoy están muy activos, la roca y la arena. Y hoy en el Espíritu Santo estoy inquieto por decirles que la arena tiene nombre y apellido. Y cuando yo les recomendé este libro de filosofía, alguna vez cuando lo recomendé una persona lo compró, me dijo, ay, es aburridísimo, no entendí nada. Sí, yo tengo que aclarar que no es Editorial Vida, una editorial que ya no existe, con libros sencillos de leer, pero sin contenido. Esto tiene que ver con filosofía. El señor se llama Zygmunt Bauman y él habla en este libro, el primero que yo les he dicho, Modernidad Líquida, pero hay otro que le sigue que es Amor Líquido y que tiene mucho que ver con lo que hoy vamos a hacer aquí en nuestra mesa, o lo que hacemos, mejor dicho, cada vez que venimos a la mesa del Señor. O sea, cada vez que entregamos el sábado y empezamos el primer día de la semana, en realidad estamos yendo contra esta modernidad líquida, contra una sociedad del cansancio, como la llama el filósofo Hahn. Y aquí es donde yo quiero compartirles algo que escribí para ustedes, porque Zygmunt Bauman acuñó ese término modernidad líquida, se los dije alguna vez, para describir una realidad, y escuchen,
donde nada se mantiene en su forma. Los vínculos, los compromisos y las identidades fluyen y se escurren como el agua entre los dedos. Eso es lo que él dice. Ahora, cuando Yeshua, nuestro maestro, habló del hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, estaba describiendo la arquitectura de una familia de esta posmodernidad o modernidad líquida. Porque realmente la arena es como lo que es. Tiene ese principio de amoldarse a lo que le va obligando a amoldarse. O sea, carece de cohesión. Depende del entorno que le dice qué forma debe adoptar. Y hoy estamos con eso. Estamos en un mundo donde la gente está en la arena. La familia funcional ya no es normal. Si alguien en una de esas se casa, lo hace con la certeza de que en poco tiempo más puede recurrir a ese artilugio jurídico llamado el divorcio. Ya sabemos que es bíblico, pero también sabemos por el mismo maestro que no es voluntad de Dios. Justamente la familia está en esa situación de utilitarismo. Úselo y tírelo. Ese es el utilitarismo. O sea, si el matrimonio o la pareja no me satisface, aquí ahora, bueno, lo desecho, busco otra. Y si los hijos inclusive interfieren con mi autorrealización, que es una palabra muy usada por los gurúes, pues también me desconecto de ellos. Hoy existe en esta modernidad el miedo a la expresión para siempre. Lo para siempre, todos tus conocidos le da miedo. Y eso es lo que la arena representa. La arena representa el no aceptar los compromisos sólidos. Es una relación líquida, según lo que dice acá en el amor líquido. Una relación sin ataduras que se puede disolver en cuanto aparezca la primera dificultad. Eso dice este libro. Pero según la escritura, una casa familiar no puede jamás sostenerse desde emociones fluctuantes. Se necesita de inteligencia emocional en la pareja para poder practicar lo que de repente en el Sermón del Monte vemos. En el Sermón del Monte vemos que en ese contexto de las bienaventuranzas, una pareja puede sostenerse. Porque ¿se acuerdan en capítulo 5, verso 5? Bienaventurados los mansos. La mansedumbre es una necesidad en un matrimonio. La mansedumbre tiene que ver con la capacidad de ceder posición. No imponer tu razón, por ende tu ego, para convivir por medio siglo, como han hecho Juan Carlos y Esther. No se puede imponer el ego y yo tengo razón. Hay que ceder posición. Eso es lo que ellos lograron, mansedumbre. Y estoy convencido que aunque ellos no hayan conocido quizás lo que hoy conocen, esto fluyó en ellos. También en ellos fluyó lo que está en el versículo 7 del capítulo 5, la misericordia. Porque un matrimonio es imposible que se sostenga si no tienen la herramienta del perdón constante. Alguien que llega a 50 años de casado, aunque no lo haya leído en la Biblia, es porque ha aprendido esa famosa expresión del maestro, perdonar 70 veces 7. También en el versículo 9 del capítulo 5 se habla de los pacificadores, y eso es lo que se necesita para una familia sólida. ¿Era un pacificador? El que a los conflictos le pone resolución. El que no impone su ego, sino que busca en comunión la armonía del hogar para que esa paz permita pensar cómo traer solución a los conflictos. 3 cosas que están en las bienaventuranzas y que ahora, al terminar la enseñanza del monte, de repente a nosotros, en esta modernidad líquida, nos está desafiando el maestro a tener. No le voy a preguntar a Juan Carlos y a Esther, pero podría preguntarle a sus hijas, a sus nietos. Estas 3 cosas no lo han visto a lo largo del camino de convivir con ellos. Y estoy convencido que sí, porque si no, no se puede aguantar 50 años. Aquí hay otros matrimonios que no llegan a los 50, pero son ejemplos de haber sabido llevar esto y están en sus 30 y tantos años de casado, 30 y tantos, quizás pisando algunos 40 años de casado. Y está bueno, porque eso demuestra que no estamos trabajando en vano. Ahora, dije recién que la tormenta es inevitable. Y en esta sociedad, la presión a cansarse de las cosas sobrenaturales y normales de Dios es normal. Fíjese lo que dice el texto. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. ¿Ven? Es inevitable la crisis. Y la tormenta que está golpeando nuestros hogares es ese cansancio donde justamente no hay un faraón externo obligándonos a ser mejores. Se nos ha metido tanto la idea de que estamos empoderados, de que tú eres lo mejor que ha ocurrido en la historia, que tú mismo te haces tu propio faraón, te autoexiges más allá de donde corresponde. Y eso ya es parte de algo que se llama la autoexplotación. Justamente Bauman dice que la autoexplotación es cuando un hogar
se convierte en una fábrica de rendimiento. Padres e hijos viven bajo el imperativo de tú puedes más. ¿Qué no hay en esa casa? La idea de reposo. Shabbat no existe. ¿Por qué cuesta a la gente aceptar el Evangelio de acuerdo a cómo debe ser aceptado con la práctica de la Torah? Porque hoy para la gente la palabra Shabbat no es posible. La hiperactividad psicológica que hay en las almas está llevando a que la gente, por ejemplo, nuestra propuesta le cueste aceptarla. Es bíblica, es la propuesta de Dios. Pero estamos viviendo el infierno de lo igual. Porque esto lo dice Han, en esta carrera por el éxito, la imagen, la familia pierde la esencia de refugio. O sea, la familia se convierte en un escenario donde puedo desarrollarme o si no, puedo llenarme de estrés. Y por eso tantas familias rotas. La crisis es inevitable. Cuando llega la crisis o la enfermedad, ríos, vientos, la estructura familiar colapsa. ¿Por qué? Porque como dice Han, están tan quemados los miembros de esa familia, en francés se dice burnout, eso se está extendiendo, el burnout, que la vaciedad espiritual que tiene los lleva a no poder resistir emocionalmente las crisis que se les presentan en sus hogares. Ese es el desafío que tenemos al predicar. ¿Cuál sería el desafío? La ecuación, hablando de la pastora me sorprendía porque es la ecuación de la resiliencia. Estábamos conectados. Es decir, retornar a la roca, a la fuente. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Este es el secreto profético. La roca te da firmeza, te da certeza, te da soporte. Es decir, te da emuná, te da verdadera fe. Porque emuná significa eso, certeza, convicción, firmeza, soporte, fidelidad. Construir sobre la roca no es simplemente, como dije antes, una adhesión intelectual a la información de todo lo que aprendemos, sino que es un sistema de vida caminar, es una halajá, un caminar cotidiano, una sólida manera de vivir lo diario. Entonces tengo una pregunta para hacer aquí. ¿Cómo se ve una familia edificada sobre la roca en este tiempo? Primero, vamos a anotar las 3 cosas que les voy a explicar. Pacto sobre sentimiento, número 1. Número 2, identidad sobre rendimiento. Y número 3, obediencia como estructura. Voy al primero, pacto sobre sentimiento. De acuerdo a la alegoría o parábola, la roca es inamovible. Una familia construida o familia de roca entiende que el amor es diariamente una decisión. Eso se llama pacto, brit en hebreo. El amor no es una emoción, no es un sentimiento que pasa, que se agota. Es un pacto cotidiano, una decisión de que ese pacto no se rompa. Y eso permite la permanencia de unidad. No sienten que están unidos. Siguen pactando para que la unidad no se rompa. Las unidades se logran por pacto, no por sentimientos. Sé que los jóvenes están trabajando el tema de unidad y quizás tendrían que tener en cuenta este secreto. El lograr la unidad de ustedes como comunidad juvenil, desde los pactos de decidir amarse los unos a los otros. Vamos al punto 2, la identidad sobre el rendimiento. En esa roca, que entendemos que es Yeshua, nuestro valor nunca va a depender de lo que producimos, ni mucho menos de cuántos likes tengamos en nuestra Instagram o cualquier red social que estés usando. Nuestra identidad es que somos lo que el Eterno dice que somos sus hijos. Hijos que Él espera que le den complacencia, pero siempre es hijos. Nadie puede sacarte de ese lugar. Y cuando vos sabes que para Él eres hijo, que Él espera tener complacencia en ti, es otro desafío. Va a ser con su propio espíritu. Pero con el hecho de saber que eres hijo, hay algo que desaparece, que está en esta modernidad líquida, que es la ansiedad de la perfección. La ansiedad de la perfección lleva a que siempre estemos esperando que alguien nos apruebe lo que hacemos, lo que decimos. Hablaba con alguien esta semana, el asado, si salió rico, si no salió rico, si les gustó, si no les gustó. Identidad sobre rendimiento es muy lindo, porque saberte hijo no te da ansiedad, porque tu padre no puede romper esa conciencia de relación. Y lo tercero que te dije fue, para responder la pregunta de cómo se ve una familia edificada sobre la roca en estos días, es la obediencia como estructura. Lo vamos a anotar, obediencia como estructura. Miren lo que dice Yeshua. El que oye mis palabras y las hace, el que oye y hace, el que oye y hace. La Torah sabemos que no es una instrucción divina, no una restricción. Es el esqueleto de nuestra esencia, es lo que permite que estemos de pie.
y aunque haya tormentas no caigamos, porque sabiéndonos hijos de Él, nos sabemos aptos para confrontar la adversidad. Así que, amados, para concluir, la ruina de la casa sobre la arena, dice el Señor, fue grande, y hoy es grande el dolor de muchas familias que se están desmoronando bajo la presión de esta cultura que ha mentido, diabólica, porque esta cultura le lleva a la gente a pensar que se puede vivir sin cimientos absolutos, que no hay absolutos, que todo es una verdad relativa. Le pido en este final que no permitamos que la liquidez de este sistema, de este mundo, disuelva nuestra conciencia de que hemos sido diseñados en la mente de Dios. Nuestro diseño divino debe ser defendido. Es tiempo de excavar en lo profundo. Le hablo a los matrimonios jóvenes, porque a veces por esta cuestión de pensar que el qué dirán, no piden ser pastoreados. Y tienen sus inconvenientes. Pero si no quieren ser pastoreados, al menos excaven en lo profundo juntos. Saquen la arena de la vanidad, del egocentrismo y juntos estudien la palabra para encontrar que el hogar que han formado no es sentimentalismo de ustedes, es voluntad del Eterno. Pero su hogar tiene que estar edificado en la única roca, esa que ha resistido por los siglos de los siglos, esa que ha hecho que muchos hogares puedan llegar a entender que, por ejemplo, 50 años de casado vale la pena. Hoy me alegra que esta palabra coincida con la fecha en donde este matrimonio, porque justo hoy es la fecha, ¿verdad, Juan Carlos? Hoy es exactamente el aniversario. Y nada es casualidad. La conexión profética venía de hablar de resiliencia de una mujer que justo le coincide la fecha para romper su asignación astrológica en Shevat. Pero, volviendo a esto de lo que se está cerrando, allí en Mateo 5, 13 al 16, ustedes saben que para que una familia sea preservada, los que la integran tienen que tener conciencia de ser sal de la tierra y luz del mundo. Ahora, si un matrimonio no es consciente de ser sal de la tierra, la vida de sus hijos va a ser una vida sin sabor, una vida de adicciones. Sus nietos van a ir a peores caminos, porque no se puede evitar la degradación y la denigración del ser humano cuando una familia no se sostiene. Y esto de ser luz del mundo es necesario porque estamos en una época donde justamente los compromisos son frágiles, donde la gente le tiene miedo al compromiso. Y hoy aquí una pareja con 50 años de casado nos muestra que una ciudad asentada sobre el monte, como dice ahí Mateo, no se puede esconder. Ellos dos son un faro de esperanza a mi matrimonio y espero que sea un faro de esperanza a muchos matrimonios de Monte Santo, porque hoy ese es el desafío, que la gente admire el servicio que damos a la comunidad, porque sostenemos que los diseños de Dios sí valen la pena ser defendidos en el compromiso de la luz que tenemos que ser y del sabor que tenemos que dar. ¿Se acuerdan cuando Yeshua en el Mateo 6 nos decía, porque allí donde está vuestro tesoro está vuestro corazón? No es mucho lo que he podido hablar con Juan Carlos y Esther, pero lo poco que he hablado para mí ha sido mucho, porque justamente me he dado cuenta que si hoy llegan a esta boda de oro, el mayor capital que ellos han acumulado no es la fortuna de dinero que tienen, no la tienen, no son las propiedades, sino ese amor leal con el cual se han mantenido juntos. Y esto va más allá, si alguna vez conocían, pero no conocían antes el Evangelio, salgamos de esas cosas. El Evangelio vibra desde que estamos en el vientre de nuestras madres. Lo que tenemos que hacer después es aceptarlo y nacer de nuevo. Nadie puede escapar a ser imagen de Dios o no. Así que esta conclusión, volvamos a esa imagen final. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, porque ahí está el secreto, escuchar y hacer, escuchar y obedecer. Y invito a los jovencitos y a las jovencitas que anhelen esto, que no acepten la normalidad de esta modernidad líquida, del amor líquido, así que hoy haya géneros fluidos, que lo que apareció en las ideologías de géneros de todo esto del LGBTQ, y ahora ya se ha ido configurado a los géneros fluidos. Hoy puedo sentir que soy gay, mañana soy travesti, mañana soy trans, mañana quiero ser no sé qué, no, poliamor. Es un desastre. Los desafío a que construyan sobre el mismo fundamento. Y que ha regresado Andrés, lo veo junto a Laura, ella embarazada. Y ellos eran parte de los jóvenes que aquí llegaron chicos. Ahora no sé, creo que tenías 15 cuando llegaste, ¿no? 18 ya. Entonces alguno de tus hermanos era más chico. Pero veo otros. Veo a un Isaac. Ese sí que era chiquito cuando llegó. Anela, creo que tenía 11, 12 cuando apareció por acá. Su hijo en brazos. Son esa generación que yo quiero ver también, celebrando el hecho de que haber encontrado Sur, la roca,
es lo que les da certeza de que el Padre está con ustedes. Y cuando venga la tormenta, le hablo a todos, le hablo a todos, ustedes van a poder confrontar esa tormenta y ver que la casa permanece de pie. Nos vamos a mover hacia la mesa del Señor, pero pensativos, reflexivos y muy comprometidos. Si quieren leer un poquito esto, los que estaban tomando nota, si van a mi blog, se llama La familia ante la tormenta perfecta, y ahí van a tener esta última parte del mensaje, la familia ante la tormenta perfecta. Pero me gustaría, antes de comer el pan, que pensemos en las generaciones que acabo de hablar, estos que estaban recién jugando acá, esos que andan por ahí, algunos que los tienen que sacar porque se ponen a llorar, obvio, un culto largo para ellos. Aún esos, los necesitamos ahí. El sábado pasado no, en la luna nueva, cuando fue el primer día de la noche, empezamos los varones colocando nuestras manos. Al otro día las mujeres, que tuvieron una celebración evangelizadora muy buena, pusieron sus manos. Y ahora le toca a ustedes, hijos todos, jóvenes, los niños. Y hay que ponerlo por allí. Creo que el color de sus manos va a ser diferente. Va a tener un color de frutos. Me gustaría que eso lo hiciéramos ahora. Vamos a lavarnos las manos. Los jóvenes, antes de lavarse la mano, con los niños van a pasar. Obviamente los niños chicos tienen que ir con sus papás y o mamás. Y vamos a colocar las manitos ahí. Y durante todo el mes, hasta la próxima luna nueva, no nos podemos olvidar de este compromiso que tenemos. De saber que como árboles de justicia estamos con nuestras raíces buscando lo profundo. Y a lo largo vas a encontrar la roca de los siglos que te está edificando en este lugar.